Hola, hola. Bueno, somos tres nomás. Esperemos unos minutitos. ¿Ustedes pudieron, vieron los archivos que les dejé en la plataforma? Sí, profe. Bueno, ¿De qué, profe? ¿los pudieron bajar sin ningún problema? ¿De qué? ¿De esta? Sí, de higiene. No, a mí no, porque no sé, los correos no me llegan. ¿Usted? Ni los de clase, le pregunto a un amigo que me pase eh, la contraseña. hay que... Pero yo porque me inscribí, cuando me fui a inscribir el miércoles, creo que era uno de los últimos días, eh, mis papás pagaron medio tarde y todavía no me dejaba, tenía que pasar, no sé, 48 horas, no sé cuánto fue. Ah, está bien. Y me inscribí el viernes. Te escribiste el viernes pasado, pero Ajá. 48 horas ya pasó, tendrías que reclamar, ¿viste? Porque tenés que, así te habilitan para la plataforma. Es que le mandé un correo, pero no me contestaron. Ah, está Pero bueno, bien. lo voy a mandar de vuelta. O mañana voy a llamar. Sí, mira, yo te diría que, digamos, insistí con correos, porque si llamas por teléfono, por ahí ya no es bien formal el reclamo. Ah, Mientras bueno. que con un correo electrónico te tienen que dar algún tipo de solución. Pero porque yo dejé archivos. No sé si alguno de los otros han podido bajar. Alguno ha podido bajar, tiene problemas, otro ya tengo a Tomás Mendoza con problemas. Sí, profe, yo vi los archivos y sí, abren bien. ¿Lo bajaste? Sí, sí, sí. Bueno, Se me salió el profe. Anda mal internet. bueno, pero tratar de resolver el tema de la conexión, de la acceso a la plataforma, porque es importante. Dejé varios archivos, algunos lo vamos a ver, otros, en general la materia esta es para leer mucho, hay muchas, yo le dejé los archivos más que me parecieron relevantes en el tema de medio ambiente y de higiene laboral. Les vuelvo a repetir lo que les dije en organización industrial. Ustedes tienen que, digamos, más allá de lo que vean acá, van a tener que complementar con mucho estudio propio. eh, Todas las cuestiones que ustedes ven, tanto la legislación como no solamente de higiene laboral, sino el resto de las asignaturas. La universidad les da herramientas básicas que ustedes van a tener que complementar digamos, con estudio propio. Así que tengan en cuenta que ustedes cuando terminan de estudiar, cuando se reciben, ahí quizás van a tener que ponerse a estudiar de acuerdo al lugar a donde vayan a trabajar, por supuesto. Eh, no sé en qué van a trabajar ustedes, o sea, qué actividad específica, pero en las distintas empresas, digamos, las actividades en las cuales ustedes van a poder trabajar van a ser variadas. O sea, alguien me dijo que el pariente trabajaba en cablevisión,
Bueno, la actividad de la parte esa de cablevisión es sustancialmente distinta a la actividad por ejemplo, del petróleo o en una obra de construcción. Y uno va a tener una idea de qué se está haciendo, pero no va a tener el detalle. Bueno, creo que más no se van a conectar, así que vamos a ver un poquito. Habíamos visto, le había estado explicando, volviendo al globo terrestre, este es el globo terrestre, tiene un diámetro de 7.000 kilómetros más o menos, más o menos porque la Tierra es irregular. Y nosotros con perforaciones podemos llegar a 3-4 kilómetros. Las perforaciones petroleras son 3-4 mil, o sea, 3 a 4 kilómetros. En algunos casos han llegado a 10 kilómetros. Depende de otras cuestiones, ¿no? Porque si yo estoy perforando, por ejemplo, en Mendoza, Mendoza, supongamos que Neuquén está como 200 metros por encima del nivel del mar, y por ahí en Mendoza está más alto, entonces ellos tienen que hacer perforaciones por ahí mucho más largas, pero básicamente la limitación que tienen ellos es este, este límite imaginario a donde las temperaturas dentro de la Tierra son, digamos, uno no tiene tecnología, o sea, no tiene herramientas para, por ejemplo, ustedes saben, el hierro, el átomo, cualquiera de sus aleaciones a 1500 grados se convierte en manteca. O sea que no hay tecnología por ahora para poder saber qué es lo que hay acá adentro. O sea, si ustedes ven 3 a 4 kilómetros, es como la cáscara de la naranja. No puedo saber lo que hay adentro. Puedo saber lo que hay en la cáscara. Esto es importante, porque como yo les dije, en este momento, ustedes que están en la zona de Neuquén, digamos, supongamos que estemos acá, cualquier punto acá se está moviendo, no sé bien, sospecho que es para allá, o sea, hacia el Pacífico, a razón de algo de 2-3 centímetros por año. O sea, en este momento nosotros nos estamos moviendo. Más allá que la Tierra rota, más o menos, y la velocidad de rotación es unos 30.000 kilómetros por hora, y además nos estamos desplazando alrededor del Sol en esa misma velocidad. O sea que en teoría todos ustedes pueden estar pensando que están quietos mirando esta conferencia, y en realidad se están moviendo bastante rápido. No están quietos. Muy bien. Entonces, con el concepto de que nosotros, esto es como la naranja, tenemos un núcleo que no sabemos qué hay, se supone que es un núcleo de hierro incandescente a muchas altas temperaturas, porque además pasa lo siguiente, no se puede reproducir en laboratorio las condiciones que puedan existir acá. O sea, son hipótesis, como le digo, incomprobables. O sea, incomprobable significa que no lo puedo comprobar. Muy bien.
y estamos hablando de Loma La Lata. Le voy a dibujar una porción de esa capa que está flotando en la magma esa, y acá está Loma de La Lata. Nosotros estamos acá. Estamos muy cerca, 60 kilómetros. Bueno, esta costra o esta cáscara de esta naranja, que es nuestra tierra, se está desplazando y está la cordillera. Esta cáscara se está desplazando hacia, perdón, al revés es esto. Esta cáscara se está desplazando, estoy dibujando al revés, hacia el otro pedazo de cáscara que viene, acá está Chile. Esta corteza se está moviendo hacia el oeste, hacia allá, y se está montando sobre esta se llama una placa tectónica, sobre esta placa tectónica que es la falla de San Andrés o la placa del Pacífico. Este movimiento así, que se monta esta parte de la placa sobre la placa que viene del Pacífico, es lo que me provoca periódicamente que haya terremotos. Entonces, ¿qué pasa? Primero, este desplazamiento de la corteza terrestre, en este sentido, hacia el Pacífico, me significa que esto se está elevando. Entonces, esto me significa que esta corteza o esta placa tectónica se está levantando del mar, y eso es lo que justificaría que acá en Loma La Lata hayamos tenido agua, porque esto estaba más bajo. Como se fue desplazando, digamos, más bajo y más para allá. Entonces, estos movimientos tectónicos fueron lo que determinaron que, bueno, que en esta zona de Loma La Lata ustedes encuentran evidencias de actividad, digamos, de que había mar ahí, y además de que en un tiempo el clima era bastante más cálido y húmedo, porque estaba cerca de la costa marítima. De ahí que aparecen los troncos petrificados, que los troncos petrificados son troncos de árboles que cayeron en el agua salada, y ciertas sales desplazan al carbono y se convierten en piedra. Bueno, como podrán ver, toda esta situación digamos, contada en minutos, como lo estoy contando yo, nos está indicando que nuestra Tierra no es tan pacífica o no está tan tranquila como nosotros pensamos. Que a lo largo del tiempo, si uno cambia la escala de tiempo y la reduce, va a encontrar que nuestra Tierra siempre ha estado en constante revolución. Una de ellas es esta, que nosotros la podemos palpar. Todos son hipótesis incomprobables. Muy bien. Entonces, con respecto a
al medio ambiente, y antes que pasemos a ver qué es lo que pasó en la historia del medio ambiente, hay una cuestión fundamental, es que nosotros, no sé qué actividad ustedes, en qué parte van a estar trabajando o qué van a estar haciendo. Algunas veces por ahí van a estar trabajando en empresas a donde van a estar aplicando la seguridad e higiene, digamos, la legislación y demás, pero por ahí en otros lados van a estar trabajando en aspectos de medio ambiente. Por eso es que, digamos, en esta carrera, y el título les da la posibilidad de trabajar también en la parte de medio ambiente. Porque uno cuando proyecta una obra, supongamos una obra hidroeléctrica, uno tiene que analizar el impacto ambiental que va a tener esa obra finalmente en el ambiente. Ustedes imagínense, por ejemplo, las obras del Chocón y Cerros Colorados, y más específicamente Cerros Colorados, lo que hizo fue derivar agua del río Neuquén. Le explico un poquito. Aproximadamente, acá está Chipoleti, acá está Neuquén, este es el río Neuquén. El río Neuquén, y este es el río Limay. El río Neuquén normalmente venía del norte, se encontraba acá en la confluencia con el río Limay y formaba el río Negro. Bueno, la central o el complejo Cerros Colorados hizo un dique acá, en lo que se llama portezuelo grande, cortó el río y derivó a un lago. Acá había un bajo natural, gigantesco por supuesto, y formó un lago que se llama Los Barriales. Después hizo un canal y cuando se llenó Los Barriales, porque usted imagínese, se bloquea el río acá y el agua empieza a entrar a Los Barriales. Cuando acumuló agua en Los Barriales, llegó un momento que necesitaba salir hacia un lado y acá hicieron un canal y derivaron a Marimenuco. De Marimenuco sacaron un canal y acá pusieron una central, acá la estoy dibujando esquemáticamente. Se llena Marimenuco y pasa por la central de Planicie y Banderita y llega
a otra presa que es el Chañar. Entonces, el agua que estaba acá, antes venía por acá, ahora viene por los barriales, después pasa a Marimenuco y después pasa al Chañar, o sea, vuelve al río, pero como a 150 kilómetros aguas abajo. Toda esta zona, imagínense ustedes que antes le pasaba un río generoso y ahora le pasa un hilo de agua, que no tan generoso. Y después, bueno, de acá, bueno, bastante complejo el esquema, y acá pasaron dos cosas. Como consecuencia de la obra esta, el río Limay, entre acá, perdón, el río Neuquén, de acá en adelante, pasó a ser un río que era como leche chocolatada, a ser un río casi transparente cuando ingresa acá. O sea, todo ese aporte de material, de lodo y demás, quedan los barriales. Y una parte ínfima en Marimenuco. Y después cuando llega acá es agua clara. Entonces ustedes se dan cuenta, efectos inmediatos de esta obra. En este tramo del río se ha dejado un pequeño remanente de agua, lo que se llama el caudal ecológico, que es agua necesaria para que no se seque este valle, pero indudablemente que impactó, lo que se llama un impacto ambiental. Con lo cual, las localidades que estaban acá, que antes tenían un río bastante generoso, dejaron de tenerlo. Y ahora se suma otra cuestión. El río, en toda su extensión, era un agua que era oscura, o sea, era tipo agua chocolatada, bueno, no tan, un poco más transparente, pero no era limpia, no era transparente como ahora. Muy bien. Y usted dice, bueno, ¿a usted qué les parece? Que dejar el agua limpia, o sea, sacarle el barro y dejarla limpia, ¿favoreció a los que están acá abajo? ¿Qué les parece? Anímense. A los que están abajo por el Chañar y Cipolletti. Sí, pero ¿qué pasó? O sea, el agua volvió acá, o sea, que el agua que estaba acá llegó finalmente acá, pero en vez de por el trayecto normal, vino por acá. Claro, más limpia. ¿Y eso favoreció o...? Supongo que sí, pero también desfavoreció a la parte de arriba, digamos, al original. Exactamente, o sea, esta gente se quedó sin ese aporte de agua. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con esta? Ustedes se imaginarían que el agua más transparente era más favorable. O sea, uno diría, y sí. Ahora el agua es de aspecto más agradable. Pero ¿qué pasó? El río, ahora acá, en esta zona, primero que este sistema reguló el caudal del río. Antes tenía grandes crecientes el río Neuquén. Ahora ya con este sistema, esto amortigua las crecidas.
Entonces, viene una creciente acá, se deriva a los barriales y acá, en el Chañar, de hecho que acá tampoco se dan cuenta, acá tampoco, porque hemos lo que se llama una atenuación decrecida. O sea, eso es un impacto al ambiente. ¿Y cómo impacta? Bueno, todos los establecimientos que usaban agua, digamos, no solo acá, sino el resto, cada uno tuvo un impacto distinto. De acá para acá, ¿qué pasó? Como el agua es más transparente, el agua cuanto más transparente es, penetra la luz solar más profundamente en el agua, entonces los canales le empezó a crecer vegetación, que antes no le crecía, porque uno de los factores para el crecimiento de vegetación es la luz solar, que permite la fotosíntesis. Entonces, ¿qué pasó? De repente, los canales que habían, estamos hablando que esta obra se hizo a partir del año 70, más 69, se terminó en más o menos el 80, o sea, tardó unos, o sea, 10 años, 10, 12 años más o menos en construirse. ¿Y qué pasó? Los chacareros, que antes tenían canales, de repente descubren que en los canales circula menos agua. El mismo canal, ¿por qué? Porque se llena de plantas acuáticas y reducen la sección de escurrimiento del agua. Entonces tengo impacto en esta zona de menor caudal, pero además la otra cuestión, bueno, acá no tanto porque no, pero de aquí para acá el agua es más cristalina y el inconveniente que tiene es que se empieza a crecer mayor cantidad de vegetación acuática y entonces reduce el caudal que puede llevar cada canal de riego. Y a esto se suma otra cuestión. En estos 10 o 11 años que estuvo en construcción los barriales y Mare Menuco, circuló menos agua en este tramo del río hasta acá, o sea, desde el Chañar hasta la confluencia, circuló mucho menos agua. Entonces muchos chacareros que tenían islas separadas por pequeños riachos, de repente dijeron, el riacho se secó, ¿y qué hicieron? Lo taparon el cauce. Entonces, cuando se termina la obra y se habilita nuevamente el caudal normal del río, había ramas o sectores del río que ya no tenían tantos brazos, y entonces por el canal principal empezó a circular más agua que el que había antes. ¿Pero qué provocó? Provocó inundaciones a ambos lados de ese canal, o de ese río, mejor dicho. Entonces, o sea, a ver si, no sé si me siguen el hilo. Lo que estoy diciendo es que cuando uno hace una obra, por supuesto que esto favoreció digamos, la actividad humana, antrópica, por la atenuación decrecida. O sea, esto en el valle uno tenía épocas de crecientes y épocas de sequía. El río Neuquén, todos conocen el río Neuquén.
¿Alguien no lo conoce? Sí, profe. Bueno, todos lo conocen. Bueno, Sí, profe. en la época de sequía, el río Neuquén llegaba, uno lo podía cruzar caminando. ¿Entiende lo que digo? Caminando. Yo he visto fotos del río Neuquén antes de la construcción del complejo. La gente pasaba en carreta o en sulky o en auto, porque tenía, no sé, medía 2, 3 metros y por ahí no llegaba a 60, 70 centímetros de profundidad. ¿Alguno de ustedes ha visto el río Neuquén como que ustedes se animarían a pasar caminando actualmente? No, porque el río está regulado. O sea, esos son otros efectos de la obra de Mari Menuco, no, del Zorros Colorados, quiero decir. Entonces, esta obra trajo beneficios, pero implica ciertos cambios en, digamos, el régimen del río que, que son importantes de tener en cuenta. Entonces ustedes cuando estén trabajando, si les toca trabajar en la parte de medio ambiente, cuando tengan que analizar los efectos de las obras que ustedes van a hacer, seguramente ustedes han escuchado hablar del impacto ambiental. Bueno, el impacto ambiental es lo que estoy comentando yo. El impacto ambiental es acá, bueno, reguló el río, pero esta zona tiene menos agua, porque en promedio el caudal de acá llega hasta acá. Y lo que hizo la obra fue que acá por ahí venía una creciente y acá venía poca agua. O sea, entonces lo que se llama es, regularizó el régimen de agua y lo hizo prácticamente constante. Para que ustedes tengan la idea, acá son 340 metros cúbicos segundo del caudal y el río Limay tiene 670 metros cúbicos segundo. Este es el promedio. Y acá el Río Negro tiene unos 1000 metros cúbicos segundo. Más o menos. Este es el caudal de cada uno de los ríos. O sea, el agua de acá para acá no se pierde prácticamente. O sea, algo se pierde, ¿no? Por supuesto, por riego, evaporación y demás. Pero, digamos, el beneficio de esta obra fue que regularizó el caudal del río Neuquén, que a veces, el río Neuquén, una de las acepciones o digamos, el nombre de Neuquén, algunos dicen que es el traicionero, porque era un río muy, digamos, estoy hablando de en la lengua indígena, digamos. A ver, tengo acá a alguien esperando. El río Neuquén significa traicionero, algunas acepciones, porque no hay traducción única a digamos, a las palabras de los pueblos originarios. Algunos dicen que es el Picún Leufú, es río caudaloso que viene del norte, o sea, cada uno de los nombres, pero digamos, no hay una única traducción de las palabras. A veces el sentido lo daba el contexto en donde se utilizaba la palabra. Bueno, entonces ustedes capaz que les va a tocar trabajar
en una empresa que se dedica a medio ambiente y entonces van a estar trabajando lo que se llama en el estudio de impacto ambiental. Y bueno, es muy interesante este estudio, el efecto, porque a veces cuando yo hago una obra, y vuelvo a lo primero que les dije, yo cuando hago una obra voy a tener un impacto, eso es imposible de eliminar, o sea, si yo hago una obra, siempre voy a tener un impacto. Ustedes van al mar y alzan una piedra en la costa y la ponen en otro lado y van a cambiar la playa. No sé si se entiende ese concepto. O sea, uno cambiando de lugar una piedra en la costa, en el mar, o donde sea, en el río también, uno va a cambiar la costa. Siempre hay un impacto. Lo que se busca con las obras, por eso se hace el estudio de impacto ambiental, es que ese impacto sea mínimo. O sea, uno estudia alternativas de la obra que hagan ese impacto el menor posible. O sea, decir que algo no impacta, no se, digamos, no se sustenta, porque siempre hay un impacto. O sea, yo cuando voy a la universidad, además del impacto, si yo estoy en una clase, yo cuando entro y salgo, salvo algunos casos excepcionales, voy a salir distinto de cuando entré, porque algo cambió en mí, algo aprendí, alguna cuestión se modificó en mí, entonces hay un impacto. Bueno, nos quedan un minuto. Yo quería empezar a ver unas definiciones en la parte de higiene laboral. Y esta clase no pretendía que fuera demasiado larga, porque supongo que usted debe estar cansado, no sé si han estado viendo otras materias, pero bueno, ya está por cortar, así que ya les mandé Tomás Mendoza, no te dejes, bueno, nos conectamos un ratito, así que vuelvan en 10, 15 minutos. Dale, profe.